Hoy quería hablarle de algo que todo el mundo, o la gran mayoría del mundo, celebra, que es la fiesta de Navidad. Nosotros recordamos el nacimiento del Señor, recordamos que un día Él vino a la tierra, recordamos que Él nació, y quería hablarle sobre esto lo más sintético posible, poder hacer un comentario para poder refrescar nuestras memorias. ¿A quién celebran el mundo entero en Navidad? Si bien ya dijo nuestro querido hermano Gabriel que todos celebran el niño, que nació un niño, bueno, es verdad, pero quería hablarles sobre este tema. No era un niño cualquiera, era el Mesías prometido. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Y vamos a verlo. A lo largo de los siglos que seguirán, Dios le hizo conocer a su pueblo muchos detalles sobre el Salvador que vendría a la tierra. Pasaba el tiempo. Por ahí Él anunciaba que iba a nacer en Belén. Ya daba un dato. En la tierra de Palestina había anunciado por medio de sus profetas. Sin embargo, lo que anunciaba Dios por medio de sus profetas que iba a llegar, que iba a venir, era un hombre que no era común, que era y que iba a ser eterno. Ahora, Él era eterno. Jesús, según las fechas, más o menos calculan la fecha de su nacimiento, 2000 y pico de años. Pero Él no nació ahí, nació aquí en la tierra. A ver si puedo más o menos hacer comprender esto. Él es eterno, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Antes que el mundo fuese, ya existía Jesús. ¿Entendemos? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en tres de sus funciones, ¿no? Así que siempre existió Jesús. Pero ¿qué ocurre? Estaba profetizado que Él vendría a la tierra para nacer como un niño humano y crecer para llegar a ser dirigente en Israel. El profeta Miqueas profetizó allí en el capítulo 5, versículo 2. Léalo, anótelo, memorícelo un poquito en su casa y recuerde lo que él dijo. Dijo, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está diciendo que iba a llegar un ser, iba a nacer a la tierra, pero que ya existía, que iba a aparecer en la tierra. ¿Me siguen? Y dice otro profeta más, el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, dice que nacería de una virgen sin un padre humano. Dice, qué cosa rara. ¿Cómo va a nacer? ¿De una virgen sin la intervención del varón? Ahora, ¿hay algo imposible para Dios? El que hizo los cielos, la tierra, el universo, a nosotros, de que pueda nacer un ser sin la intervención de un varón por medio de una mujer. Es Dios, hace lo que Él quiere. Y Dios es poderoso, ¿o no? ¿O está limitado Dios?
Ese es el gran conflicto que tuvieron cuando nace este niño, que lo acusaban, ¿no?, a José, la acusaban a María, diciéndole que era un hijo de fornicación, a través de adulterio. Y no lo quisieron recibir a Jesús. ¿Pero cómo? Siendo estudioso de las Sagradas Escrituras, los judíos muy estudiosos de esto, los religiosos, los comprometidos, sabían que iba a venir el Mesías, pero esperaban otra forma de la venida del Mesías, no de una forma como se presentó el Mesías, pero el Señor le está diciendo cómo iban a ser, dónde iban a ser y cómo iban a ser. Iban a ser de una virgen sin un padre humano, y uno de sus títulos allí en Isaías 7:14 dice, sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús, el Mesías prometido, es por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Le está dando todos los detalles. Y fíjese que esto era 700 años antes de que Jesús naciera de la Virgen María. Por eso dice Virgen María. No había conocido varón. Estaba desposada, como hacen los judíos. Si usted conoce un poco la historia, los padres ya arreglan con quién se va a casar, y ya cuando llega la edad de juntarse, ¿no?, entonces allí hacen y celebran el matrimonio, pero no conviven antes de casarse. Pero el caso de María ahí tenía un grave problema, ¿no?, ante la sociedad, que estaba embarazada y no estaban juntos todavía. Claro, lo trataban mal. Y dice en Isaías 9:6, recuerden que son 700 años antes del nacimiento de Jesucristo en la tierra, antes de que Él aparezca aquí en la tierra. Él ya existía antes de la constitución del mundo, y el mundo fue creado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el principio, ¿cuándo fue el principio? No existía la tierra todavía. Imagínense quién es Dios y quién es ese Dios que nosotros adoramos y que nosotros creemos. No es un Dios hecho de mano de hombre, no es una escultura, no es algo místico, sino es algo real. El Padre que hizo el universo, a ese creemos y predicamos según la Biblia, que no cambia en su parecer, ni dice una cosa que a lo mejor hace un tiempo atrás ha dicho una cosa y hoy la borra con el codo y dice otra cosa. ¿Vio cómo algunos cambian algunas doctrinas o algunos formatos de doctrina? Lo que es pecado ya no le dicen que es pecado, ya lo endulzan un poco y bueno, y lo van cambiando, ¿no? Bueno, pero allí en Isaías 9:6 dice el profeta Isaías, recuerda que estamos 700 años antes de que se produzca el nacimiento de Cristo o la aparición de Cristo aquí en la tierra como un ser humano. No tenía poder el de aparecer como un ser humano. Es Dios, puede hacer lo que quiera, es Dios. No hay nada imposible para Dios. Y dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y vio muchas veces, sin tanto respeto, se celebra Navidad, no conociendo quién es Jesús. Piensan que un bebé, un niño, y dicen, mirá, algo así, pero no se dan cuenta la dimensión ante la cual
están diciendo festejar o celebrar que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que existió antes que el mundo fuese. Ese es el bebé que nació como un hombre cuando ya existía, antes de la constitución del mundo, pero iba a hacer su aparición en la tierra de una forma milagrosa como solamente Dios lo puede haber hecho. ¿Me siguen? ¿Se va entendiendo? Bien. Él fue concebido sin un padre humano y nació de la Virgen María, una santa mujer al servicio de Dios, religiosa, comprometida con Dios, comprometida con su fe en el judaísmo. Era muy jovencita y el Señor se le apareció a ella a través de un ángel y le dijo que ella era la elegida para que nazca el Salvador de ella. ¡Ah! ¡Qué responsabilidad! Todas las familias, todas las mujeres esperaban a ver quién sería la favorecida de dónde iba a nacer el Mesías. Y fue elegido María, Santa Mujer de Dios, la Santa Virgen María, nuestra hermana en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y dice la palabra de Dios, esto sucedió por el poder de Dios, el Espíritu Santo, humano y divino. Él era Dios con nosotros. Tome nota, ¿no?, de las últimas palabras de Jesús que estaba aquí en la tierra. En Mateo capítulo 28, 20 dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él lo cumplió. Él estuvo todos los días con sus discípulos hasta ese momento. Pero no es que, Él dice, murió, sí, pero tenía poder y resucitó. Ascendió a los cielos y estuvo 40 días aproximadamente después que resucitó de los muertos, comiendo y bebiendo con la congregación de aquel entonces, enseñándole la palabra de Dios. Fíjese quién es el bebé, el niñito Jesús. Otro que el niñito Jesús. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Me explico? Mi deseo es que usted conozca quién es Jesucristo y que ese Jesucristo que vivió antes de la fundación del mundo, que lo mataron aquí, lo crucificaron y que Él resucitó al tercer día de la muerte de Él, asciende a los cielos después de 40 días de haber resucitado y de haber estado con la congregación de sus discípulos. Y Cristo vive. No es que murió, su sepultura está vacía, no están los restos, ¿no?, como de los grandes fundadores de diferentes religiones del mundo. Por ahí está el mausoleo, están sus restos allí. La tumba de Cristo está vacía porque Él vive, Él ascendió a los cielos. Y llegó el Mesías que estaba anunciado de antemano que iba a venir, llegó y se cumplió. El acontecimiento de mayor trascendencia en la historia de la humanidad tiene que ser la vida de Jesús, la encarnación, el haberse hecho carne Jesús, el Hijo de Dios. Pablo escribió que aun cuando Jesús existió en forma de Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, teniéndole sin cuidado las consecuencias. Y dice la palabra de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí en Filipenses 2:7. Según Juan lo expresa también en el capítulo 1, versículo 14, y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel hombre Dios que existía antes de la fundación y creación del mundo, profetizado en las Escrituras porque Dios lo sabía de antemano, ya tenía todo programado. No lo agarró de sorpresa a Dios, por eso Él le avisa a sus siervos, a sus profetas de entonces, que escriban lo que iba a suceder.
y los profetas obedientes, hombres santos que amaban a Dios, escribían y siguieron escribiendo cuándo iban a ser, dónde iban a ser y de qué forma iban a ser y de qué lugar, de qué localidad iban a ser y cómo iba a ser su vida, cómo iba a ser la vida de él cuando predique el Evangelio aquí en la tierra para acercar a la humanidad nuevamente a Dios y para que sea salva la humanidad. ¿Salva de qué? Hermanos, después de esta vida hay otra vida. Y según lo que has sido en esta vida, vas a ser en la otra vida. ¿Tendrás entrada en el cielo o no tendrás entrada en el cielo? Y todo depende de ese bebé, del niñito Jesús. Aquel que recibe a Cristo en su corazón tiene la salvación. Aquel que le obedece a Jesucristo, aquel que es fiel a la palabra de Dios, es fiel porque conoce que la Escritura es inerrante. No se equivoca ni en una coma. Lo que Dios ha dicho se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo de aquí hasta que venga Cristo a reinar a la tierra. Sí, va a venir en persona Él a reinar en la tierra, lo dice la Biblia. Él va a gobernar desde Jerusalén. Y uno dice, pero ya demasiado, pastor. Todo lo que me está diciendo, yo no entiendo nada. Claro, pero festeja Navidad. Pero yo quiero que usted sepa por qué festejamos Navidad, los cristianos. Porque Cristo tomó un cuerpo humano, siendo Dios, tuvo misericordia, dejó su trono de gloria, su esplendor, toda la grandeza de lo que significa y lo que goza el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y se vino, se hizo un hombre. Claro, hay un problema. Los judíos pensaban de que iba a venir alguien poderoso porque estaba en guerra. ¿Cuándo no? Israel estaba en guerra con unos problemas tremendos. Los romanos y el imperio romano había invadido, ¿no? Israel, toda esa zona gobernaba y los subyugaba. Y ellos querían un libertador y esperaban el Mesías. Pero llega este Mesías que nació en un pesebre, no nació en el palacio del rey. Estaba rodeado de animalitos ahí en el pesebre. ¿Y este va a ser el rey? ¿Este es el Mesías? No, ¿qué va a ser el Mesías? Porque no creyeron. Y la Biblia, ya el Padre sabía todo de antemano, dice, y escribió el Padre, a los suyos vino, al pueblo judío, y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero dice, más aquellos que les recibieron a Jesús, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A causa de haberlo rechazado los judíos, nosotros los que no somos judíos, tenemos el favor de Dios para nosotros y podemos entrar a la salvación, algo que no estaba ya preparado de una forma específica de que iba a ser así, pero el Padre lo sabía, porque dicho, al suyo vino y a los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron o le recibimos, nos dio el Padre el nombre y la heredad en el cielo junto con Jesucristo. Pero no obstante, Dios es tan bueno que al final de los siglos, cuando Israel esté allí encajonada por los ejércitos mundiales, como dice la Biblia, como va a finalizar la historia del mundo, donde comenzó la historia del mundo, va a finalizar la historia del mundo. Y ahí, en ese momento, todo Israel va a ser salvo. ¿Cuándo? Lo dice la palabra de Dios. Quizás momentos antes o tiempos antes o en el mismo momento cuando Jesucristo descienda en el monte de los olivos, como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Y comience ahí a gobernar con vara de hierro, dice que va a gobernar. La única forma de gobernar a los ejércitos del mundo, a las autoridades del mundo, que se creen que mandan todas las cosas del mundo, pero no saben que hay uno superior a ellos. Y dice la palabra de Dios, podríamos decir que Cristo fue 100% divino y 100% humano. No era mitad y mitad, mitad y mitad. No. Jesús se identificó tan plenamente con el género humano cuando se hizo hombre que vino al mundo del mismo modo que todos los seres humanos lo hacen. Creció
como todos los seres humanos crecen. Estuvo sujeto a todos los sufrimientos que los seres humanos tienen y vivió en un cuerpo que podía ser afectado por la enfermedad, el deterioro y la muerte. Un cuerpo al que incluso los seres humanos le pudieron dar muerte en una cruz. Ese es el niñito Dios, que muchas veces dice el niñito, mirá, el niñito Dios, qué lindo, ¿no? Ver, sí, pero hay toda una historia real, poderosa, cierta, verídica, de quién es Jesucristo. No quedó en el pesebre Jesucristo, ni nace todos los años. Nació una vez, predicó, lo mataron en la cruz, lo sepultaron, al tercer día resucita de la muerte. Estuvo 40 días con sus discípulos, con la iglesia, junto con sus discípulos. Comía y bebía con ellos. Todos fueron testigos de eso. Y él asciende a los cielos. Por eso se dejaban matar los cristianos, porque eran testigos. Y usted no hubiera hecho lo mismo. Si estuvo con nosotros, comía con nosotros, nos enseñaba 40 días, ¿cómo no voy a ser testigo de Jesucristo? Eso es lo que aquel que celebra la Navidad tiene que ser un testigo de Jesucristo. Porque cree o no cree, esa es la cuestión, ¿no? Creer o no creer. Si lo dijo el Señor, lo dijo Dios, es palabra santa, lo que iba a acontecer y aconteció. Ahora depende, ¿yo creo o rechazo? Si yo creo, tengo entrada en el reino de los cielos. Si rechazo, no voy a entrar en el reino de los cielos, porque el Padre le mandó a Jesús para que Jesús viniera a salvarnos y darnos entrada al cielo, a la vida eterna. Si yo no aprovecho eso y no le creo a Jesús y no creo en la palabra de Dios, no voy a tener entrada en los cielos. Mire qué serio es la Navidad, qué serio es el niñito Dios. No es el niñito Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Mire qué nene. ¿Y usted no quiere ser amigo de Jesús? ¿Lo va a recibir en su corazón y va a creer que Jesús es el Señor o va a decir, no, para mí no, esto me parece que no puede ser? Cuidado. Si usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, va a entrar en el reino de los cielos. Y por ahí póngale que sea mentira, que sea la farsa más grande que existe en el mundo, que no sea verdad. Ahora podemos morir y si no es verdad no pasa nada. Pero si morimos y es verdad, no hay vuelta atrás, ya había decidido. Y no voy a entrar en el reino de los cielos. Entonces, esto es para una salida A, B, C, D, no sé, Z, ¿no? Ya podríamos decir de que sea una barbaridad que uno no crea, así, bueno, yo voy a ir por las dudas, pero no, le puedo asegurar, no solo por lo que yo digo, que fui testigo y soy testigo de tantas cosas que Dios hace, ¿no es cierto?, sino lo que dice el Padre, la palabra de Dios, la Biblia. Nunca leyó la Biblia, lea. Comience a interesarse, ¿quién es Jesucristo? Y digo, yo no tengo tiempo. Mire, el tiempo es corto, vio que se van acortando los días. Las horas parecen tantas 24 horas, pero parecen menos 24 horas. Lo dice la Biblia, que se acortarán los tiempos también. Oh, ¿es sabio el Padre? Sí. Ahora, mire, ¿por qué vino Jesús en la forma como lo hizo? ¿Cuál fue el propósito que tuvo al formar parte Él del género humano, al vivir entre nosotros y al morir en una cruz? Lo más cruento que hacían los romanos, ¿no?, de crucificar en una cruz, de clavar a los delincuentes, a los homicidas, y ahí junto con eso al Rey de Reyes, Señor de Señores, ignorando quién era, no lo conocían, aunque sabían las cosas que hacía, los milagros y eran testigos, pero según la ley y el César que había dicho, bueno, se levanta otro rey, querían coronarlo como rey y el otro dice, no, este no me va a venir a serruchar la pata de la silla, este quiere ser rey, yo soy el rey, lo mandó a crucificarlo. Y él se entregó. Mire si él no hubiera sido capaz de pegar un soplido con una mirada, hacer pulverizar a todos los ejércitos, todos los que lo rodeaban para no morir. Pero él murió
porque Él tenía poder para resucitar también, y Él resucitó también. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, la respuesta a la pregunta de ¿por qué vino Jesús? Se pueden resumir solo en una oración. Él vino a llamar a salir de entre todos los pueblos, a usted y a mí, mediante su predicación y su vida, su ministerio, muerte y resurrección, a un pueblo para su nombre, al cual Él llamaría iglesia. En Marcos 10:45 dice. En otras palabras, el resultado de su visita a esta tierra fue la formación y el establecimiento de la iglesia. Jesús no escribió un libro, no fundó una universidad, ni formó una familia física. La única realidad tangible de su ministerio terrenal que produjo fue la iglesia. De ahí que se puede decir que la iglesia es la única creación de la venida de Cristo a la tierra que Él hizo y que nos debemos someter nosotros a Jesús como Señor por medio de formar parte de su cuerpo que es la iglesia. Y eso nos lleva, el creer en Jesucristo, a obedecer a Jesucristo. La fe sin obediencia no existe. Usted no puede decir yo tengo fe en Dios o yo creo en Dios. Quizás lo puede decir, pero aquel que cree en Dios también cree en los brujos, cree en los hechiceros, cree en cualquier cosa. En la India creen en algunos animalitos, ¿no? Y en otros lugares también, como son sagrados. Pero yo le estoy hablando de ese Jesucristo, de ese niñito que muchas veces nombra a la gente que nació en un pesebrito. Ay, pobrecito, el niñito debe tener frío y le cantamos canciones muy bonitas. Está bien, eso es una cosa infantil, podríamos. Pero somos adultos y tenemos entendimiento que Dios nos ha prestado y nos ha dado sabiduría más que cualquier otra cosa criada en el mundo. ¿O no? Usted es inteligente porque Dios lo ha permitido así. Usted tiene conocimiento de las cosas. Ningún ser del reino animal tiene la sabiduría que puede tener un hombre. El razonamiento. Ahora, ¿cómo razona la Navidad? El niñito Dios. ¿Usted cree que un niñito Dios así nomás, que bien bebito, que hay que amacarlo porque llora un poquito, hay que darle la leche o algo? Estamos hablando de un comandante en jefe de las regiones espirituales. Y los demonios doblan sus rodillas y le adoran a Él. Y Satanás mismo tiene que someterse a Jesucristo. Yo le estoy hablando de ese ser, de lo que es Jesús. Jesús cambia la vida, Jesús saca a las personas del medio del fango. Si cree y le dice, yo quiero creer, Padre. Puede sanar una enfermedad también. Como me sanó a mí, sanó a mi familia, a muchos de ustedes, casos de cáncer y todo, donde podemos ver el poder de Dios, de un Dios que vive, de un Dios que yo no lo tengo que trasladar de un lugar a otro, ni pasarle un plumerito para sacarle la tierra, sino que un Dios poderoso que mandó a Jesucristo y que por medio de su muerte en la cruz y que derramó su sangre en la cruz del Calvario, nos limpia y nos lava de toda maldad y nos da entrada segura en el reino de los cielos. Yo le hablo de ese Jesucristo. Le invito a estar de pie. Yo quiero que, es mi deseo como pastor, ¿no?, de que usted en esta Navidad recuerde quién es Jesucristo. Y si usted quiere saber más de Jesucristo, consígase una Biblia. Ahora hay unas app, ¿no?, que tienen ahí en el celular y puede bajar la Biblia y puede leer. ¿Nunca se interesó? Recuerde que nosotros tenemos un Padre y nuestra herencia está en los cielos. Y nosotros estamos aquí en la tierra de paso. O sea, de vacaciones. ¿Vio cuando usted va a un lugar de vacaciones? Usted va a un lugar, está de vacaciones, pero dice, tengo que volver a casa. Y piensa en su casa. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos pasajeros, estamos de vacaciones en esta tierra. Un día tenemos que partir. No sé cuánto. Tenemos fecha de vencimiento, ¿no? Lógico. Algunos antes, otros después, pero todo, nadie se salva. Tenemos que morir un día. Y dice la Biblia,
Aquel que escribió, no de antemano, dónde iba a nacer el Mesías, cómo iba a ser el Mesías, cómo iba a morir el Mesías, cómo iba a regresar nuevamente el Mesías a la tierra, a gobernar la tierra por el término de 1000 años, donde no habrá muerte, ni dolor, ni angustia, y uno puede vivir 1000 años tranquilo cuando venga el Mesías si estamos aquí, si no nos fuimos antes. Pero después de aquí tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Y si Dios te dice, ¿vos escuchaste alguna vez de Jesús? Te va a decir. Y uno, ¿qué le va a decir? No. Ni tampoco le podemos pasar un sobrecito por debajo de la mesa. Tomá, agarrá, déjame entrar. No le podemos coimear al Señor. No podemos. Él conoce todo lo que hemos hecho. Y dice, ¿por qué no me aceptaste? ¿Por qué no aceptaste a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Te perdés la entrada al reino de los cielos. Pero mi deseo es que usted no se pierda. Dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna después de esta vida? Todos queremos tener. Yo no quiero morir nunca. No. Pero un día tenemos que morir. Pero después de esa vida hay otra vida. ¿Y esa vida es eterna o es una vida eterna de tormento, lejos de Dios? Yo le animo a que usted acérquese a Dios, créale a Dios, no crea en Dios, como toda la gente cree, cualquier cachivache cree en Dios, pero usted diga, yo le creo a Dios, que es muy diferente. El creerle a Dios y obedecer a Dios, esa es la gran diferencia. Vamos a orar. Piense, medite, mi deseo es que usted conozca quién es Jesucristo. ¿Quién es el Señor de señores y Rey de reyes? Y téngalo en su corazón, recíbalo y dígale, Señor, yo quiero que tú vengas a mi vida, a mi corazón, a mi familia, y que me des paz, me des de tu gracia, de tu amor. Y que un día, cuando yo me vaya de aquí, pueda estar en tu presencia. ¿Se anima? Le invito a inclinar su cabeza. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu inmenso amor y grande misericordia que has tenido, Padre, para con nosotros al enviar a Jesús, tu amado Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, que estábamos alejados de ti, pecadores, rebeldes, incrédulos totalmente de Dios. Pero Jesucristo vino un día. Se cumplió lo que estaba escrito en tu palabra. Se cumplió, vino a la tierra, nació como un ser humano siendo Dios. Murió como un terrible delincuente clavado en la cruz del Calvario. Pero tú, Señor, lo levantaste el tercer día de la muerte. Y Él estuvo con nosotros en la tierra, entre aquellos cristianos de entonces, 40 días, viviendo con ellos, y ascendió a los cielos. Ellos fueron testigos tuyos, aquellos que lo vieron, aquellos que creyeron, aquellos que compartieron. Por eso predicaron el Evangelio. ¿Y quién le podía decir que era mentira lo que habían visto ellos? Y dieron su vida en muchas oportunidades por predicar la fe en Jesucristo. Señor, y esa prédica no fue en vano, porque hoy también nosotros creemos en ti. Y pedimos, Señor, que la gracia tuya a través de Jesús sea la nuestra y que podamos recibir en nuestra vida, en nuestro corazón, una fe inquebrantable en Jesucristo, una fe comprometida con Jesús, no con hombres, sino con Jesucristo y con la palabra de Dios, la Biblia. Te damos gracias, Señor, y pido tu bendición sobre cada uno de los que están presentes aquí, con aquellos que ya te conocemos y con aquellos que todavía no te conocen. Señor, quieras tú tocar sus vidas, sus corazones. Quieras tú darles sabiduría, entendimiento, que puedan creer y conocer que hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. Señor, te ruego que mis hermanos, mis amigos, te puedan conocer
alabar y bendecir tu nombre en esta Navidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y la gloria del Señor repose sobre tu vida y tengas paz. Amén. Dios le bendiga ricamente.